tema de esta predicación, las causas del desorden. Ese es el tema. Las causas del desorden. Los seres humanos en el tiempo presente se encuentran viviendo una vida en desorden. Dice Isaías 55, versículo 8, 9 y 10, que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los de los seres humanos. Y si hacemos un análisis de los problemas que enfrentamos los seres humanos, la gran mayoría son consecuencia de malas decisiones o decisiones que toman otros y que nos afectan. Esta tarde quizás has llegado a este lugar, Dios te trajo por su misericordia y Dios quiere hablar a tu vida. Porque los seres humanos, cuando toman una vida sin considerar a Dios, comienzan a ser gobernados por pensamientos que los llevan a tomar decisiones. Y para muestra, pues podemos ver los cementerios llenos de personas que en algún momento fueron aconsejadas y que no consideraron a Dios. El libro de Eclesiastés, leímos un texto muy importante, dice que, dijo Salomón, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo, hermanos? Recto. Dice otra versión, Dios hizo al hombre perfecto. Pero al final del texto dice, pero ellos, ¿quiénes ellos? Los seres humanos buscaron muchas, ¿qué? Perversiones. Y las perversiones son consecuencia o resultado de malas decisiones. Dios está empeñado de que la iglesia en este lugar maduremos y crezcamos, de tal manera que nuestra vida comience a caminar en el orden en el cual Dios estableció. Hay una razón por la cual el hombre vive como vive, y Dios quiere esta tarde ministrarnos a todos cuáles son las causas de las porque el hombre vive en una vida totalmente en desorden. Dios quiere que pongas tu vida en orden, pero al final tú decidirás. Él ministrará y nos enseñará cuál es el camino que debemos de tomar. Les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver las causas, qué es lo que provocó o qué es lo que provoca que el ser humano constantemente esté en un ambiente o envuelto en una vida de desórdenes. Recordemos que los cristianos, cuando vinimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, en ese momento Dios abrió una puerta para que aquellos que hemos nacido de Dios comencemos a ordenar nuestra vida de tal manera que estemos alejados de problemas y de perversiones. Todo comienza en el Génesis, en el principio. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios en ese momento creó un lugar especial para que tanto Adán y Eva, cuando fueron creados, pudieran vivir. Dios sabía algo que en ese momento Adán y Eva desconocían, y es que un querubín llamado Luzbel, que significa luz bella, se rebeló contra Dios, queriendo usurpar el lugar de Dios, y esto provocó un desorden en la creación, y a partir de ese momento comenzó una lucha entre el bien y el mal. Pero queremos de parte de Dios compartir que aunque este ser, este querubín, Luzbel, Satanás, que significa el adversario de Dios, Dios estableció un plan perfecto para cada uno de nosotros, a pesar de ese desorden que este querubín comenzó a desarrollar. Dice el texto 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice el texto.
Y aquí encontramos de que Dios le dio una advertencia a Adán y a Eva respecto a esto que ellos no debían hacer. Ahí un poquito atrás, en Génesis 2:16, el capítulo que está atrás, Génesis 2:16. Antes de que lo leamos, quiero decirle de parte de Dios de que cuando Dios nos creó, no nos creó como robots, sino que a los seres humanos Dios nos dio la capacidad de procesar, de razonar y la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios pudo habernos hecho como robots, pero a cada uno de ustedes Dios le dio la capacidad de procesar, de razonar las cosas y nos dio la libertad de decidir. Cada quien va a decidir qué rumbo quiere tomar. Y en el caso de Adán y Eva, texto 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí Dios le pone un límite a Adán. Dios le dio un límite y le estableció límite como nos establece a nosotros límites. Tú eres libre de hacer lo que quieras con tu vida, pero Dios ya estableció las consecuencias cuando vives una vida fuera de la voluntad de Dios. Muchos de los problemas que nos aquejan como seres humanos son resultados, escuche esto, de vivir su vida bajo su propio criterio, a su manera. Surge una pregunta después de que hemos leído el texto: ¿quién decidió desobedecer, hermanos, en ese momento? La respuesta es Adán y Eva. Y esto es muy importante. Una desobediencia la cual trajo consecuencias trágicas a su vida y que nos alcanzan en el tiempo presente a nosotros. Continuamos con el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y aquí encontramos que la serpiente, que representa al adversario de Dios, Satanás, hizo algo, hermanos, porque Satanás es astuto. Siempre insinuará en tu mente y te dirá cosas como con que Dios te ha dicho que no debes de mentir. No es para tanto. Y constantemente Satanás está en la mente de los seres humanos, creando dudas de lo que Dios ha establecido. Y muchos han caído en ese desorden de no hacerle caso a Dios y sí hacerle caso al adversario de nuestras almas. Dice el texto que la serpiente era astuta. Dios quiere que tengamos mucho cuidado, hermanos, respecto a nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Dice el texto: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí encontramos que esa insinuación que le hizo la serpiente a Eva produjo en ella la duda y cuestionó los límites de Dios, y trajo como consecuencia la desobediencia. No fue cuando se comió el fruto prohibido Adán y Eva que consumó esa advertencia de parte de Dios. Se consumó cuando ellos desobedecieron a la advertencia de Dios. Cosas que Dios quiere que tengamos mucho cuidado en el tiempo presente. Anoté algunos ejemplos en las cuales constantemente Satanás viene a la mente del hombre y le dice: con que Dios ha dicho. Una de ellas: con que Dios ha dicho que no te unas con yugo desigual. Y ahí está el cristiano. Le gusta a alguien, pero no es cristiano. Y tú sabes que no es cristiano o que no es cristiana. Y tú ya sabes lo que Dios dijo al respecto. Y ahí tú estás haciéndole caso a la voz que te dice: no importa,
Eso es lo que dice Dios, pero tú decides, es tu vida. No, no es tu vida. Dios te la dio para que la administres bien, no para que vivas en desorden. Cuando el hombre entra en ese terreno de sacar a Dios de su vida, comienza a vivir en un terreno muy peligroso. Las causas del desorden en la mente del ser humano y en sus acciones nacen cuando el hombre decide no hacer caso a las cosas que Dios le mandó que no hiciera. Dice el texto 2 de Génesis 3: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Mire, iglesia de Dios, si alguien tiene la razón respecto a nuestras vidas, es Dios. Tú puedes ser muy inteligente y muy capaz, pero el Creador estableció límites para nosotros. Y cada vez que tú lo transgredas, te vas a enfrentar con una consecuencia. Y Dios te puede perdonar, pero el que va a sufrir las consecuencias de una vida en desorden eres tú. Pero del árbol del fruto que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis del árbol ni le tocaréis, porque para que no muráis. Es decir, Dios le dijo: tú puedes comer de cualquiera, menos de eso. Y resulta que aquello que es prohibido es lo que más le gusta hacer al hombre, ¿cierto? Lo que usted le prohíbe a su hijo hacer es lo que va a hacer. Y tal pareciera que el mundo está al revés, pero así está el hombre diseñado. Lo que Dios le dice que no haga es lo primero que hace, pero es resultado de una vida y de una mente que está en desorden. Amén. Como consecuencia de la desobediencia, si Adán y Eva incurrían en desobedecer, la consecuencia vendría la muerte espiritual y la muerte física. Cada vez que el hombre desafía a Dios no haciendo caso de su palabra, las consecuencias es de una muerte espiritual. Amén. Podrás escuchar de Dios, pero no sientes nada. Podrás estar cerca de la Biblia, pero no pasa nada en tu vida, porque hiciste algo que te alejó de Dios. Y fueron decisiones en las cuales Dios te habló y no quisiste atender. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta tarde Dios quiere hablarnos que nosotros como seres humanos somos responsables de nuestras decisiones. Usted es responsable de cada una de sus decisiones que tome, si considera a Dios o no lo considera. El texto dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué significa esa frase, ser igual a Dios? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que los hombres, a partir de ese momento, podrán darse cuenta de la existencia entre el bien y el mal. Y tú sabes que cada vez que tomas una decisión equivocada, tú te das cuenta que eso que hiciste te alejó de Dios. Es una posición muy peligrosa, porque el hombre comienza a argumentar y a discutir en su mente, diciendo que quizás él tiene mejor camino que el que Dios ha establecido. Deje un apartado ahí, vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 34. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 34 y 35. ¿Sabe que Satanás es muy repetitivo en la manera de engañar a los seres humanos? De la manera que actuó con Adán y Eva, va a actuar contigo. Dice Lucas 11, ¿ya lo tiene? 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está, ¿en qué, hermanos? Lo importante de tener precaución
con nuestros sentidos. Lo que vio Adán y Eva con ese fruto dice que fue bueno ¿a qué? A los ojos. Y todo lo que te parezca que es bueno a tus ojos, puede haber detrás de ese gusto engaño y dolor para tu alma. Tenga cuidado. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que a través de la vista fueron deslumbrados? Y puede ser una persona, es que para mí es muy guapito, es una chica bastante atractiva, eso es lo que tú ves, pero detrás de eso que tú ves, si tú sigues sin considerar a Dios, podrás ser engañado. Por eso el texto dice, si tu ojo es bueno, si tú ves las cosas con el criterio de Dios, entonces te darás cuenta si es bueno o no es bueno. ¿Qué le pareció a Eva el fruto? Bueno. Las consecuencias fueron malas. Continúa el texto 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea que, hermanos, tenga mucho cuidado de lo que ve, cómo lo ve, porque si no hay un criterio de Dios en eso que ves, estás caminando en tinieblas. Tus pensamientos te están alejando a una vida de desorden. Vamos a volver al texto de Génesis 3, versículo 6. Y ahí está el pasaje. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, sentido de la vista, y que era agradable a los ojos. Y esto es repetitivo, hermanos. Siempre los sentidos estarán envueltos en las tentaciones. El tocar lo que no es tuyo, el oír lo que no te corresponde y luego decir lo que no fue cierto. Lo que ves, que sabes que no le agrada a Dios, pero que para ti es bueno y que Dios te dijo que no lo hagas. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero antes que lo hagas, pregúntate, ¿te va a edificar? ¿Te va a ayudar a crecer? Y si sabes que no, mejor no lo hagas, porque vas a sufrir. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el texto, tomó de su fruto, y en ese momento que tomó de su fruto, se consumó la desobediencia. En ese mismo instante, espiritualmente, Adán y Eva, o Eva y Adán, quedaron separados de su Creador. Y cada vez que tú tomas aquello que Dios te advirtió que no tomaras, en ese momento pierdes comunión con tu Creador. ¿Y sabe qué? Te sientes solo, te sientes sucio. Las consecuencias de una vida en desorden te llevan a vivir en esa dirección. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Eva murió espiritualmente, físicamente todavía no, pero se cortó la relación con su Creador. La perspectiva del mundo respecto a la vida es muy distinta a la de Dios. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del pensamiento del aquí y del ahora. La gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, ve la vida de manera distinta. Pero dice Juan, primera carta de Juan 2:15, se la dice a los cristianos de aquel tiempo, y hoy Dios nos recuerda a nosotros: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué? La gente que desea vivir la vida como vive el mundo, no le agrada a Dios. Amén. Tú puedes vivir la vida como el mundo la vive. ¿Y cómo la vive? En desorden, en excesos, sin límites. ¿Tú puedes? Claro. La pregunta es, ¿te edifica?
Es que la gente del mundo le canta al caballo, le canta a la mujer y la música los enciende. ¿Puedes vivir como ellos? Sí. Pero si eres hijo de Dios no debes. Porque eso te va a arrastrar a una vida de excesos. Una vida en desorden donde perderás tu lugar y tu dignidad como hijo o como hija de Dios. ¿Cuánta gente cristiana no ha intentado vivir la vida como el mundo la vive? Donde nadie tiene que decirles nada. Hay una canción en el mundo muy conocida que la escribió un hombre canadiense, Paul Anka, y la canción se llama A mi manera. ¿La ha escuchado? Mucha gente, cantante, la han interpretado. Y sabe que eso que la canción dice, para muchos, tristemente, así viven su vida, a su manera, a la manera del mundo. Y no les importa lo que Dios dice. Pero esta tarde Dios levanta su voz y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los placeres, excesos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está. Aquí Juan está describiendo cómo el mundo le ofrece a los seres humanos una vida de excesos, sexo libre, una vida de desenfrenos. Pero pregúntese cómo vive esa gente que vive en esas acciones. Les cuesta conciliar el sueño, porque cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se lamentan, pero ya no hay cuenta regresiva, porque ya lo hicieron. Por eso el texto nos advierte: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Eso de que le des rienda a los sentimientos y gusto al placer, eso no es de Dios. Dios nos dio dominio propio para sujetar los sentimientos y emociones. Si te edifica y te aprovecha, hazlo. Y si no, mejor no lo hagas. Amén. El apóstol Juan describe en este versículo todo lo que Satanás le ofreció en el Génesis a Eva. ¿Qué le ofreció? Cómelo, te va a hacer bien, Eva. Y tristemente, en el tiempo presente, muchos siguen siendo engañados. Versículo 17. Y el mundo pasa. ¿Y qué más? Es decir, iglesia, seamos conscientes de eso. Lo que allá el mundo promueve, eso va a pasar. Un día vas a morir. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? Viviendo una vida como allá afuera nos promueven. Esta tarde Dios nos dice: eso que tú haces, eso que tú quieres hacer o allá afuera escuchas, eso va a pasar. No te preocupes solamente por las cosas terrenales, preocúpate por tu alma y por tu eternidad. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿quién? El que hace la voluntad de Dios. Pregunta: ¿quién hace la voluntad de Dios? Respuesta: el que vive en el orden de Dios, donde los pensamientos de Dios gobiernan la mente y las acciones de esa persona. Y esta tarde Dios nos pregunta: ¿cómo están tus pensamientos? ¿Quién gobierna tus acciones? ¿Dios o el mundo? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El vacío en el corazón del hombre es palpable, hermanos. Siempre el hombre ha intentado llenar ese vacío con drogas, placeres, excesos, etc. Y todo eso que el hombre hace, hermanos, es resultado de una vida de desobediencia. Amén. Porque hay infidelidades. Porque una mujer no le pudo ser fiel a su esposo y no le gustó el criterio de Dios, que era para toda la vida. ¿Por qué están llenas las cárceles de personas que se dicen, entre comillas, inocentes? Usted vaya a la cárcel y casi todos le van a decir: soy inocente, estoy aquí por algo que no hice. El vacío en el corazón del hombre es resultado de una vida de desobediencia.
Satanás quiere seguir engañando a los seres humanos, que no pasará nada si no le obedecen a Dios. Exactamente, Satanás hace lo mismo. No pasa nada si haces esto. Y ahí caen en el engaño. Génesis 3:7. Dios, escuche esto, Dios bendice el orden. Dios ama el orden. Porque donde hay una vida de orden hay bendición de Dios. Dice Génesis 3:7, ¿ya lo tiene? Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento que ellos comieron del fruto, se consumó la desobediencia y comenzó una muerte espiritual donde surgen corazones y mentes, escuche esto, inseguras, intranquilas, llenas de miedo y de preocupación. En el momento que una mujer y un hombre desobedecen lo que Dios le estableció y comete la acción de desobediencia, en ese momento su corazón es inundado de miedos, de intranquilidad, de zozobra. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo sabe que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y puede ser que esta tarde aquí tú estés sentado en una silla y Dios te está hablando. Y Dios quiere que pongas orden en tu vida. No vas a hacerle a nadie un beneficio. Es para ti mismo. Es para ti mismo el beneficio. El hecho de que Adán y Eva en ese momento trataron de coser hojas, dice el texto que leímos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió aquí? Tanto él como ella, Adán y Eva, intentaron remediar el asunto de su desorden, pero ¿sabe qué? Nunca pudieron conseguir la paz a través de sus esfuerzos. Y así le pasa al hombre en el tiempo presente. Se metieron en un problema porque desobedecieron y ahí están queriendo resolver su problema a su manera, y lo que sucede es de que comienzan a equivocarse más y se enredan más en la telaraña de su pecado. Y lo que antes era fácil y sencillo de corregir, ahora es tan complejo. No intentes coser o remediar tus errores de desobediencia con tus esfuerzos. Busca a Dios. Ordena tu vida. Porque Dios desea esta tarde que arreglemos nuestra vida si es que está en desorden. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y lo que esto nos describe es que después de la desobediencia algo pasó en el corazón de ellos. Y eso sucede exactamente en la vida de los hombres. Cometieron algo y se quieren esconder de Dios. Pregunta, ¿alguien se puede esconder de Dios? No. A donde quiera que vayas, Dios te está viendo. Y esta tarde Dios nos está viendo. Y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. La muerte espiritual significa que no hay comunión con Dios por causa del pecado. Y a partir de ese momento comienza un desorden, o comenzó un desorden, un caos en la vida de Adán y Eva. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Dónde estás tú? ¿Y sabe que esto nos habla de un Dios de misericordia? ¿Usted cree que no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Él sabía. Lo que quería Dios es que Adán y Eva se dieran cuenta que a pesar de su equivocación y de su falla, Dios estaba para ayudarlos. Como esta tarde Dios está para ayudarte. Y te pregunta a ti, ¿dónde estás? Porque yo he visto dónde has fallado.
Yo he visto dónde te has equivocado y esta tarde Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabe que Dios es misericordioso? Y a pesar de que el hombre se ensucia y se enloda, es tan grande la misericordia de Dios que una vez más se extiende para ayudarte. Para que dejes de arreglar la vida a tu manera y dejes que Dios meta la mano en tu vida y te diga cómo ordenar tu vida, cómo ordenar tus pensamientos y puedas restaurar la comunión con tu Creador. ¿Dónde estás tú? Salmo 95, 7 y 8. Esta frase nos habla de que Dios está revelando que es un Dios de misericordia, llamando a los seres humanos que cayeron en desgracia y en desorden. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? Si esta tarde Dios te habla y es para ti esta palabra, no seas duro. No porque le hagas un favor a Dios, sino porque Dios quiere tener de ti misericordia. Adán y Eva decidieron. Usted decidirá dónde quiere vivir, en orden o en desorden. Pero las consecuencias las enfrenta el ser humano de manera individual. Puede que a tu esposa le duela, puede que a tu esposo le duela tus malas decisiones, puede que a tus hijos les moleste y les lastime tu desorden, o que a tu mamá o que a tu papá o a tu hermano, pero el que sufre eres tú. Es Dios el que tomó la iniciativa para restaurar al hombre en ese momento en el Génesis. Muchas personas viven una vida de desobediencia y en desorden, y aún asisten en la iglesia. Pero esta tarde Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? No lo busque, pero dice Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. ¿Qué significa eso? Que el tiempo para arreglar el desorden no es mañana. ¿Cuándo es? Hoy. Si quieres cambiar, no esperes hasta que tengas las cosas para arreglarlas. El llamado de Dios es hoy para poner orden en la vida del hombre. Vamos a ir a Isaías 55, 6 y 7 antes de regresar al texto de Génesis y vamos a ir concluyendo. ¿Ya lo tiene? Isaías 55, 6. Ponga su vista ahí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese texto significa arregla las cosas mientras tengas la vida para arreglarla. ¿Sabes por qué? Porque el día que mueras no podrás. Hoy que tienes vida, hoy que tienes salud, ponle orden a tu vida, arréglalo. ¿Te equivocaste? No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el presente y el futuro. Y Dios está aquí. Texto 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué, hermanos? Sus pensamientos. ¿Qué tiene que hacer? Dejar el desorden. Deja eso que no te beneficia y que no te aprovecha. Déjalo. No coquetees con él. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿me ayuda a leer? Puede ser grande tu pecado, pero hay misericordia en Dios. No dejes para mañana lo que hoy puedes arreglar. Si no lo haces, tú decides, pero tarde que temprano ya no habrá tiempo para arreglar lo que hoy se puede arreglar.